Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción. Ordenado sacerdote en el año 1994. Doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia. Profesor de Teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Supermercado San Cayetano, su lugar de compras en Luque. Ñande Yarañe, iniciamos en el día de hoy nuestro curso bíblico de todos los días. Estamos haciendo nuestro estudio del libro del Éxodo, estamos en el capítulo 16. Nuestra reflexión sobre todo se refería al capítulo 16 del 31 al 36. Estamos entrando en algunos elementos que se refieren al maná principalmente y también ese maná que se conserva, ¿verdad?, en el arca. Nosotros habíamos explicado que de cierta forma al inicio el maná se decía que solamente de lunes a sábado, o mejor dicho, de domingo a sábado siempre se comía el maná, o sea, todos los días. Pero para el día sábado, que era el Shabbat y no se podía trabajar, entonces se tenían que juntar ya dos raciones, para el viernes y para el sábado. Es interesante, ¿verdad?, la enseñanza que te está transmitiendo aquí. Esto es lo que después nosotros también lo ponemos y lo vivimos, pero ya desde el Nuevo Testamento con la resurrección, el Dominus, el día del Señor. Para ellos es el Shabbat, el séptimo día, el día en que Dios deja de trabajar, según Génesis 2.2, ¿verdad?, en que Dios descansa. Bueno, en fin, todos estos elementos son muy importantes que lo tengamos en cuenta para que también podamos proyectarnos, entender el mensaje principalmente, no repetir las cosas que dicen ahí, porque eso no tendría ningún valor para nosotros, ¿verdad?, en una cultura totalmente ya diferente en nuestra sociedad que vivimos hoy. Pero sí los valores, el respeto a Dios, la situación como nosotros tenemos que adorar, glorificar, bendecir a Dios, dedicarle el tiempo a Dios, ¿verdad? Estos sí son elementos importantes, ¿verdad? Como en el Nuevo Testamento, nosotros ya no estamos con el Shabbat, nosotros hoy estamos con el Dominus, el día del Señor, el día de la resurrección. Entonces, viste, el mensaje se centra en dedicarle a Dios la propia vida, dedicarle la esencia de nuestro propio ser. ¿Quiénes somos nosotros? Gracias a Dios que nos ha regalado la vida. Vamos a mirar un poco en el versículo 35-36, en que encontramos 35-36, dice: los israelitas comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a una región habitada. Así se alimentaron hasta su llegada hasta su llegada a los límites de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efá. Esa fue, ¿verdad?, el agregado, la glosa posterior para dar a entender lo que significa ese gomer que ellos le ofrecían a Dios. ¿Qué es lo que nosotros hemos observado? Que 40 años puede ser una expresión relativa y que Yahvé solo daba el maná cuando otros alimentos no estaban disponibles. Sin embargo, el texto es más profundo que esa afirmación, pues busca mostrar la total dependencia de Dios durante el tiempo en el desierto. Esta es la enseñanza y de esto tenemos que estar bien convencidos. La total dependencia entonces del pueblo con respecto a Dios. Es Dios que le alimenta a su pueblo, Dios que le acompaña a su pueblo, ¿verdad?, sobre todo en el desierto. Entonces no es en una forma esporádica. Aquí te dice directamente que les alimentó, dice, durante 40 años, todos los días, 40 años, hasta que llegaron a una región habitada. Antes de eso, entonces, Dios nunca les abandona. Si tenían posibilidad de cultivar o criar ganado, no es una pregunta que interese a la narración. No le interesa absolutamente, porque siempre está mirando en un sentido teológico. ¿Quién es este Dios que me acompaña? ¿Es un Dios que verdaderamente está presente siempre? ¿Es un Dios que me alimenta? ¿Qué quiere decir un Dios que me alimenta? Es un Dios que me fortalece,
que no me deja caer si yo me caigo por el desierto y me muero. ¿Qué clase de Dios es este? Como incluso el autor sagrado nos hace reflexionar y nos hace pensar cuando Moisés se encuentra con Yahvé en esa discusión y le dice, pero Señor, ¿qué es lo que quieres hacer con tu pueblo, verdad? ¿Lo quieres exterminar? ¿Lo quieres matar? ¿Qué van a pensar los otros? ¿Que este Dios los llevó al desierto para hacerlos morir? No. Aquí tenemos que mostrar entonces que Dios es un Dios que da la vida. Te saco de la esclavitud. Entonces la enseñanza es la presencia de un Dios que siempre acompaña a su pueblo. Por otra parte, si tenían posibilidad de cultivar o criar ganado, no es entonces una pregunta que le interese al narrador. Tampoco la incongruencia de que contaban con aceite y panes para los sacrificios rituales, sin que se señale de dónde provenían tan sofisticados elementos o los animales suficientes para esos ritos. Recuerden entonces que esto es muy importante tenerlo en consideración. Por eso que es bien anacrónico, ¿verdad? Porque si ellos están por el desierto, los pobres están huyendo, ellos no tienen ni un lugar donde caer muertos, por decir así. Sin embargo, según aquí el libro del Éxodo, ellos tienen aceite, ellos ofrecen sacrificios. Amópico mío yupa, ¿dónde conseguían los animales? ¿Dónde conseguían el aceite? Si ellos en ese momento estaban en el desierto, ¿verdad? Así como nos presenta por lo menos la Biblia. Miremos un poquitito Levítico justamente 8.2, que ya llegaremos también oportunamente después a estudiar este libro. El 2 dice, el Señor dijo a Moisés, reúne a Aarón y a sus hijos, toma las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la canasta de los panes ácimos, y consagra a toda la comunidad junto a la entrada de la carpa del encuentro. O sea, peaje cuero ya pone como sacrificio. Pero fíjense los elementos que tienen que utilizar, como yo les estaba diciendo, ¿verdad? Vestiduras, ponerse todo, como vestirse como sacerdote. Entonces, esto es evidente que ellos están hablando en forma anacrónica, es decir, están viviendo una realidad. Y desde esta realidad de ellos, del 400, del 500 antes de Cristo, ellos lo están proyectando ahora al desierto, 1000 años antes, ¿verdad? 1000 años antes. Por ejemplo, le dice las vestiduras, el óleo, el aceite, ¿verdad? Para la unción. El aceite para la unción que ellos tienen que usar. El novillo para el sacrificio. ¿Dónde van a encontrar el novillo? Tenían con ellos. ¿Qué tenían? Bueno, en fin. Los carneros. La canasta de los panes ácimos. Y después le dice, y congrega a toda la comunidad junto a la entrada de la carpa del encuentro. Bueno, esto es un poco entonces la incongruencia que encontramos aquí, ¿verdad? Y nos hacemos la pregunta, ¿verdad? Porque nos señala, no te dice de dónde venían esos animales y esos elementos sofisticados para ofrecer el sacrificio, ¿verdad? Más bien la narración, y aquí está la explicación importante, busca establecer que el de no ser por el cuidado de Dios y su permanente apoyo, hubieran muerto de hambre y sed en el desierto. Vuelvo a insistir ese aspecto. El autor sagrado en la narración procura mostrarnos, establecer el cuidado que tiene Dios para con su pueblo y su permanente apoyo, es decir, Dios les apoya, Dios les acompaña, Dios les regala aquello que ellos están necesitando. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes,
Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñandi Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. Seguimos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando siempre sobre el libro del Éxodo, el capítulo 16. Ahora queremos entrar en este elemento tan importante que nos señala esto del maná y el Shabbat, diríamos, ¿verdad? En hebreo, Shabbat, del sábado. ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el sentido teológico? ¿Y qué es lo que nos quiere enseñar, ¿verdad? El libro sagrado. Nosotros estábamos hablando sobre lo conservado en el arca. Y el maná y el sábado nosotros ya habíamos hablado desde el capítulo 16, versículo 22. La expresión que encontramos aquí que dice pan del cielo puede parecer muy extraña, porque está también anacrónica, es decir, fuera de tiempo. Pero también al mismo tiempo es concreta. Lo que se observaba era que con el rocío de la noche, se formaba una sustancia en algunos arbustos que no solo era comestible, sino que también era dulce y sabrosa. En aquellos tiempos no ponían ni tenían por qué saber qué en realidad era esa sustancia que caía al suelo, ¿verdad? Sino que era la combinación de la savia de la planta por la acción de unos insectos nocturnos que, al actuar sobre la corteza, producían el derramamiento de la savia. El líquido se mezclaba con la humedad de la noche y parecía el rocío mismo. Se mezclaba con la humedad de la noche y así, al calentar el sol, el maná se evaporaba, con lo cual había que buscarlo temprano o se perdía. Entonces, estos elementos nos están queriendo explicar un poco cómo sería la naturaleza, ¿verdad? O sea, qué es lo que la naturaleza podría dar, podría donar, a eso que nosotros después le vamos a llamar maná. Recordemos que esto también no es que nosotros podemos pensar que el autor sagrado inventó el maná como tal, sino que seguramente que existían también algunas cosas así que la naturaleza ofrecía, algunos de estos alimentos que ofrecía la misma naturaleza. Y ellos van utilizando estos elementos de la naturaleza, pero desde un enfoque y desde una lectura religiosa. El líquido se mezclaba, ¿verdad?, con la humedad de la noche y parecía el rocío mismo. Al calentar el sol, el maná se evaporaba, por lo cual había que buscarlo temprano. Sin embargo, el sentido del maná en la narración bíblica poco tiene que ver con su explicación material.
Ni siquiera era algo desconocido o misterioso para cualquier habitante del desierto de ayer o de hoy. Lo milagroso en esta narración es la cantidad y la oportunidad. Había suficiente para todos, mientras que el maná natural no es más que una golosina que no alcanza para alimentar ni a una persona. Y lo encontraban durante todo el año, cuando en realidad el maná natural aparece en contados meses del año. En contados meses del año solamente aparece este maná. Así las cosas, el pan del cielo lo era en verdad, pero no porque cayera de lo alto, sino porque detrás de esa abundancia estaba la mano de Dios proyectando a la necesidad de los esclavos liberales. Al anunciar el maná, se ve la oportunidad para presentar el sábado al pueblo. Aquí se va a juntar entonces otro elemento importante también, ¿verdad? Es decir, cuando yo estoy hablando del maná, sigo reflexionando y digo, y bueno, ¿y cuándo será ese día tan importante en el cual nosotros vamos, ese pan del cielo, vamos a oficializar como un día especial en el cual podemos recibir ese pan del cielo, ¿verdad? Y entonces, al anunciar el maná, se ve la oportunidad para presentar el sábado, el Shabbat, al pueblo. El sábado tiene evidentes connotaciones creacionales, pero ahora estas se refuerzan al ubicarlo al margen de las leyes del Sinaí. El mensaje parece ser que aquellas leyes dadas al pueblo, mientras que el sábado no es una ley, sino algo constitutivo de la creación misma y por lo tanto anterior a los eventos del Sinaí. Hay tres elementos que caracterizan al sábado y lo distinguen de tres leyes religiosas de Israel. El primero consiste en que no es presentado como un día de adoración ni de descanso. Posteriormente se desarrolló toda una tradición de ritos del sábado. Pero en su presentación, en el capítulo 16, no se habla nada más que descansar. Busca recrear aquella primera semana donde todo fue hecho. Sin embargo, la imitación del descanso divino no supone una asimilación a la persona de Dios, sino el recuerdo de que Dios hizo todo lo que somos y poseemos. Siempre se refiere y se centra entonces en la persona de Dios, como el ser más importante, como el ser misericordioso, el que da, el que acompaña, decíamos anteriormente. Su actividad creacional, es decir, Dios, de que Dios hizo todo lo que somos y poseemos, su actividad creacional culminó en el descanso y en consecuencia, este quedó impreso en la creación misma como una de sus características intrínsecas, por lo cual debe ser evocado. Descansar el sábado es traer a la memoria toda la semana de trabajo creacional de Dios. ¿Se dan cuenta? Es entonces un aspecto de estructura que lo divide en 7 partes o en 7 días. Pero eso está respondiendo a un aspecto creacional, litúrgico. Entonces es anacrónico. Nosotros tenemos 7 días, el séptimo día es donde le dedicamos directamente al Señor. Entonces la creación se hace en 6 días, el séptimo día Dios descansa y así sucesivamente. Son entonces muy bien pensados y elaborados, ¿verdad? Hay un segundo elemento que deriva de este primero. Siendo una marca creacional, toda persona y todo animal debe observar el sábado. Nótese que los no israelitas serán invitados a descansar, del mismo modo que lo será también la tierra. Cada año, ¿verdad? Cada 7 años. Cosa que solo puede entenderse si lo consideramos como una característica de la creación misma. En lo mismo del concepto del sábado está la convicción de que no puede aludirse su observación. Así como no se puede dejar de respirar o de aceptar ciclos sucesivos de vigilia y sueño, tampoco hay forma de eludir el descanso sabático. Por eso todos y todas deben avenirse a observarlo. Por supuesto que en la realidad no
puede no respetarlo. Y de hecho hay quienes no se avivan a su observación, no se avienen directamente a su observación. Pero estos, más que violar una ley, están contradiciendo su esencia misma. Están separándose del orden de la creación, ¿se dan cuenta? Entonces cuando te está presentando el Shabbat como tal. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí. Entonces me decía mi papá, vos sos bueno, vos sos estudioso, vos sos lindo mitaquí, y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir. Entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza, y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá,
Este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Llega la Cuaresma, un periodo especialmente dedicado a la limosna y a la oración, pero este tiempo litúrgico es más que eso, y quién mejor que el Papa Francisco para dar consejos sobre cómo vivir en estos 40 días. Sus mensajes de Cuaresma reflexionan sobre el engaño del pecado y la capacidad de cambiar con la gracia. En su mensaje para este año ha dicho que el pecado destruye, pero que también el arrepentimiento y el perdón tienen el poder de curar. El año anterior sugirió a los cristianos detenerse y reflexionar para volver a Dios. Fermati. Lascia questo obbligo di vivere in modo accelerato, che disperde, divide e finisce per distruggere il tempo della famiglia, il tempo dell'amicizia, il tempo dei figli, il tempo dei nonni, il tempo della gratuità, il tempo di Dio. Ritorna senza paura. Questo è il tempo opportuno per tornare a casa. Explicando qué significa regresar, el Papa recordó que la Cuaresma sirve para abandonar el egoísmo y el pecado que sofocan el espíritu. La Quaresima è il tempo di dire no. No all'asfissia di una preghiera che ci tranquillizzi la coscienza, di un'elemosina che ci lasci soddisfatti, di un digiuno che ci faccia sentire a posto. La Cuaresma exige fatiga, el cansancio producido por intentar crecer en virtudes. L'esodo quaresimale è il cammino in cui la speranza stessa si forma. La fatica di attraversare il deserto, tutte le prove, le tentazioni, le illusioni, i miraggi, tutto questo vale a forgiare una speranza forte, salda. El Papa ha dicho que la Cuaresma ayuda a salir de uno mismo, a evitar la tentación de justificar los pecados personales. La Quaresima sia un tempo di benefica potatura della falsità, della mondanità e dell'indifferenza, per non pensare che tutto va bene se io sto bene, per capire che quello che conta non è l'approvazione, la ricerca del successo o del consenso, ma la pulizia del cuore e della vita. En todos sus mensajes sobre la Cuaresma, el Papa ha insistido en la necesidad del ayuno, la limosna y la oración para la conversión personal. Francisco dice que estas tres acciones ayudan a purificar el corazón porque evitan el egoísmo y la esclavitud del pecado. Seguimos con Ñande Yarañe en nuestro programa de todos los días. Estamos reflexionando del libro del Éxodo. Y queremos comenzar ahora con el capítulo 17. Queremos dar continuación, ciertamente, a todo lo que fuimos reflexionando. Ahora, después del maná, después del Shabbat, de todo lo que fuimos hablando, estamos en otro camino que se está realizando, ¿verdad? De Sin, de esta parte del Sin a Refidim, se llama, capítulo 17 al 18, 27. ¿Qué es lo que se nos presenta aquí en este capítulo? Dice el agua brotada de la piedra. Vamos a ver un poco este otro elemento. En la primera parte que nosotros encontramos va del 1 al 7, el agua de la roca, ¿verdad? Y vamos a mirar un poco cómo se nos presenta. Dice, toda la comunidad de los israelitas partió del desierto de Sin y avanzó por etapas conforme a la orden del Señor. Cuando acamparon en Refidim, no había agua para beber. Entonces acusaron a Moisés y le dijeron, danos agua para que podamos beber. Moisés le respondió, ¿por qué me acusan? ¿Por qué provocan al Señor? Pero el pueblo, torturado por la sed, protestó contra Moisés y le decían, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Solo para hacernos morir de sed junto con nuestros hijos y nuestro ganado? Moisés pidió auxilio al Señor. Qué lindo todos estos elementos, ¿verdad? O sea, no es que Moisés se queda solo, no es que Moisés dice, bueno, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo
puedo solucionar la cuestión. No, es implorar a Dios, es ponerse ante Dios. Ciertamente que no es Dios el que va a hacer todo, a pesar de que aquí, según esta tradición bíblica, el que dirige la acción siempre va a ser Dios, ¿verdad? Es Dios el que soluciona los problemas, pero siempre va a pedir también la colaboración del hombre. Entonces le dice, Moisés pidió al auxilio y le dijo, ¿cómo tengo que comportarme con este pueblo si falta poco para que me maten a pedradas? El Señor respondió a Moisés, pasa delante del pueblo acompañado de algunos ancianos de Israel y lleva en tu mano el bastón con que golpeaste las aguas del Nilo. Ve, porque yo estaré delante de ti allá sobre la roca en Horeb. Tú golpearás la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Y así lo hizo Moisés a vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá, que significa provocación, provocación. Y de Meribá, que significa querella, Meribá, querella, Poshimoibe, o querellata, a causa de la acusación de los israelitas y porque ellos provocaron al Señor cuando dijeron, ¿el Señor está realmente entre nosotros o no? O provocañan ella, está entonces apretando, ¿verdad? Diciendo qué clase de Dios estamos teniendo aquí. Miremos un poco este capítulo en algunas de sus introducciones, ¿verdad? Que sería importante para ubicarnos, porque estamos del 17.1 al 18.27, que va, decíamos, desde el Sin al Refidim. Al llegar a Refidim cumplen la sexta, ya estamos ya en la sexta etapa, número 6, de su viaje hacia el Sinaí. Lo hacen de acuerdo con lo que Dios les indicaba. Por eso es tan sorprendente, tan importante, que lleguen a un lugar donde no hay agua. No hay agua. Están ya haciendo bastante camino. Todavía es necesario que el pueblo madure en su fe y confianza en el Dios que los ha sacado de Egipto. Entonces, esta es la enseñanza y esto tenemos que tenerlo bien en cuenta, ¿verdad? Lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar y nos está queriendo mostrar. Porque dice, de acuerdo con lo que Dios les indicaba, y es sorprendente que lleguen y no hay agua, ¿verdad? Pero aquí el pueblo dice tiene que madurar en su fe y confianza en Dios. El pueblo tiene que madurar en su fe y confianza en Dios. Eso les estaba faltando, te dice en síntesis. Es un pueblo que más bien está confiando, ¿verdad? Ciertamente en las fuerzas que posee, pero desde una forma más bien exterior, ¿verdad? De lo que posee el poseer. Aquí, sin embargo, se centra en este mensaje de la presencia de Dios que acompaña, es Dios el que actúa. Si en Elim hace 12 fuentes de agua y la placidez de las palmeras, ahora Dios los ha llevado a un lugar sin agua. Pero el relato está interesado en mostrar qué es lo que Dios tiene preparado para ellos en ese lugar y lentamente va desgranando su mensaje. Va dando entonces este mensaje poco a poco. Vamos a distinguir aquí en estos pasajes, en estos capítulos del 17 al 18, 27, 4 episodios. 2 amigos conspiran contra el plan libertador de Dios. Son presentados en el capítulo 17. El pueblo mismo que murmura contra Moisés, aunque esto es atendido como rechazo al proyecto. Entonces es liberador, ¿verdad? Ese proyecto liberador de Dios, echándole en cara su responsabilidad en la trágica situación en que se encuentra. La segunda amenaza viene desde fuera, ¿verdad? Los amalecitas son un pueblo del desierto que les sale al encuentro y presenta batalla. Es decir, si todo ese primer camino nosotros hablábamos que desde adentro el pueblo que se está rebelando, ahora sin embargo estamos dando un paso más, ¿verdad? Cada vez estamos más cerca de la tierra prometida. Aquí aparecen los amalecitas que vienen y presentan batalla, ¿verdad? Ha de luchar contra un pueblo que no son los egipcios. Ya experimentaron el hambre y la sed. Ahora se encuentran con un enemigo fuerte y diferente. Y esto vale no solo porque los amalecitas sean un pueblo desconocido para ellos, sino también
por el hecho de que han de comprender que hay otras naciones por las cuales en su vida en libertad tendrían que establecer vínculos. Aprenderán que en algunos casos habrá hostilidad, mientras que en otros se podrá construir una relación amistosa y duradera. Y ahora tenemos el tercero y el cuarto episodio que introducen a otro pueblo de la región. ¿A quién introduce? A los madianitas. Amalecitas, ahora a los madianitas. En este caso es el pueblo de la familia de Moisés, que nosotros ya lo conocemos, ya hemos hablado varias veces. El que sirve para equilibrar la experiencia anterior. Con ellos habrá amistad y colaboración hasta el punto que por su consejo se constituirá el sistema judicial, ¿verdad?, de Israel. Sobre todo cuando viene Jetro, su suegro, le dice a la cuenta a Moisés: vos aquí de esta forma vas a estar muy cansado, tenés que elegir a algunos que te ayuden, ¿verdad?, de los ancianos de la comunidad, que te ayuden a dirigir y a llevar adelante tu pueblo. Bueno, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. Fundación Ñande Yarañe presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes, estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañe. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP, hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, será junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo. Claro. Y menos a mi esposo que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso.
Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Queridos hermanos, nos fijamos hoy en la segunda invocación del Padre Nuestro que dice: venga a nosotros tu reino. Jesús, ya desde el comienzo de su misión, anunciaba la llegada del reino y animaba a la gente a convertirse para acoger en sus vidas la buena noticia de la salvación. Cuando en un mundo tan marcado por el pecado y el sufrimiento rezamos con la expresión venga a nosotros tu reino, le pedimos a Dios que no se aleje de nosotros porque lo necesitamos. En sus parábolas Jesús enseñó que el reino de Dios crece y se propaga con paciencia y mansedumbre, que a pesar de tener una experiencia humilde, como un grano de mostaza o un poco de levadura, lleva dentro una fuerza capaz de transformar los corazones y el mundo. Estas parábolas manifiestan también el misterio de Cristo, de su muerte y resurrección. Él es como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar mucho fruto. Así, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, nuestro corazón se llena de luz con la esperanza de Cristo que viene a nuestro encuentro. Y a todos les deseo un feliz comienzo de Cuaresma, tiempo de conversión y de misericordia. Que la oración, la limosna y el ayuno nos ayuden a renovar nuestra vida cristiana participando en la Pascua del Señor. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa Francisco no solo ha hablado sobre la importancia de que la Iglesia cuente con las mujeres, sino que ha puesto las bases para que ocupen altos cargos en el Vaticano. En su documento programático Evangelii Gaudium dijo que es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Más adelante nombró a 2 mujeres laicas como número 3 de un dicasterio vaticano. La línea es distinguir el papel en la jerarquía del sacerdocio. Es una política de pequeños pasos que ya da resultados. Hace años habría sido inimaginable que una mujer laica hablara con dureza en el Vaticano a presidentes de conferencias episcopales, pero eso es lo que hizo la veterana vaticanista Valentina Lasraki durante la cumbre sobre uno de los temas más graves de hoy, el abuso de menores. Yo creo que es importante que haya más mujeres en los puestos en los que se toman decisiones, porque se ha visto, como decíamos, que el punto de vista de la mujer puede ser absolutamente enriquecedor para la Iglesia y para resolver muchos temas de la Iglesia de hoy. En su primera rueda de prensa como Papa, una de las cuestiones que Francisco afrontó fue el papel de la mujer en la Iglesia. Una chiesa senza le donne è come il collegio apostolico senza Maria. Il ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia, ma è più forte, è proprio l'icona della Vergine, della Madonna, quella che aiuta a crescere la Chiesa. En su visión de la mujer hay más, es decir, es esposa, es madre, es una trabajadora, es sobre todo la persona que hace posible que la fe continúe. Francisco ha hablado varias veces de ese papel de la mujer en la transmisión de la fe.
Lo hizo en Paraguay y también con mujeres ucranianas en Roma. Dietro di ognuno di voi c'è una mamma, una nonna che ha trasmesso la fede. Valentina Alasraqui explica que otra perspectiva del Papa es la de considerar a la Iglesia en femenino y como madre. L'importante è che la Chiesa sia donna, che abbia questo atteggiamento di sposa e di madre. Quando dimentichiamo questo, è una Chiesa maschile, senza questa dimensione, e tristemente diventa una Chiesa di sitelli, che vivono in questo isolamento, incapaci dell'amore, incapaci della fecondità. La periodista mexicana piensa que las mujeres tienen la capacidad de mejorar a la Iglesia. El Papa Francisco también defiende que merecen mayor respeto y reconocimiento. Y lo que él siempre pide es el cambio de mentalidad, que es lo más difícil. No son solo poner a mujeres en lugares estratégicos donde se pueda decidir, sino que realmente cambie la mentalidad de todos los hombres, dentro y fuera de la Iglesia. El Papa ha denunciado también la cultura machista muy difundida en algunas culturas y las duras consecuencias que tiene para muchas mujeres. A la vez subraya la complementariedad entre la mujer y el hombre y la capacidad de las mujeres de llevar su intuición y su compasión a posiciones importantes tanto en la Iglesia como en el mundo. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Fundación Ñande Yarañé presenta el estudio bíblico modular. Todos los lunes. Estudio de temas bíblicos de 20 a 21 horas. Inicia el 11 de marzo. Sábados, estudio de capítulos bíblicos de 8:30 a 9:30 horas. Inicia el 16 de marzo. Animador, Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Te esperamos en la Casa de las Hermanas Vicentinas, Jejuí 1059 Casi Colón. Para más información, comunicarse al 0981 50 50 36. Estudio Bíblico Modular Ñande Yarañé. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañé. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Compartiendo con ustedes algunas de estas experiencias con las personas, tantas que han pasado aquí a través de este programa. Y mi experiencia acá en el grupo, en Alcohólicos Anónimos, en esta comunidad, fue mi adicción al alcohol, la enfermedad del alcoholismo que tuve. Siempre me decían, junta con la problema en guaraní también, Claro, digo, sí, para sí, que sí. se entienda. Sí, la gente entiende. Entonces me decía mi papá, poco sos bueno, poco sos estudioso, poco sos lindo mitad. Y tu yunta vos te está matando, alejate nada de tu yunta. Entonces yo le insto a los familiares que no tengan vergüenza, que vengan, se sinceren con uno mismo, porque nosotros solamente venimos a cambiar nosotros no le podemos hacer, ni yo no le puedo cambiar a mi hijo,
Claro. Y menos a mi esposa que no es de mi sangre. A su hermana o a sus personas afines. De repente esa persona puede conocer la solución. Pero traten de decir, porque la adicción, como etimológicamente significa no decir, adicción, no decir, entonces que traten de liberar. Y ahí se van a sentir que dieron el primer paso. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada. Transforma tus sueños en hechos. Inscripciones abiertas 2019. UPAP. Hacemos. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero... Seguimos con Ñandeyara Ñe, estamos iniciando el capítulo 17 de nuestro libro del Éxodo. Decíamos sobre todo que hay desde el punto de vista del relato que estamos teniendo aquí en este capítulo, lo que ha sucedido es de nuevos actores, ¿verdad?, que están entrando. Decíamos, se introduce a estos nuevos, por una parte Madián. Ahora, por otra parte, también estamos viendo que se introduce a los madianitas en el tercero y en el cuarto episodio, ¿verdad?, de estos capítulos. Y también con una colaboración. Jetro, el suegro, ¿verdad?, de Moisés, viene y le ofrece, ¿verdad?, le ofrece ayuda o por lo menos orientación a Moisés, ¿verdad? Le pide colaboración hasta el punto que por sus consejos se constituirá el sistema judicial de Israel. Desde el punto de vista del relato, lo que ha sucedido es que unos nuevos actores han hecho su entrada en escena y lo hacen mostrando dos modos distintos de relación. Como en otras ocasiones, el texto bíblico se caracteriza por un llano realismo que muestra la realidad de las relaciones con el pueblo del desierto, de las cuales algunas son pacíficas y otras son violentas, ¿verdad? Entonces ya estamos entrando también casi en la conquista, podemos decir, ¿verdad? Ahora, cuando nosotros estamos saliendo de Refidim, este es el lugar donde se encuentra el pueblo de Israel habrá experimentado varias cosas nuevas y necesarias en su camino hacia ser un pueblo libre y responsable que construye su propio destino. Es decir, cuando aquí se está hablando del aspecto, dice que constituirá el sistema judicial en Israel, nos está hablando entonces de una organización, ¿verdad?, de la justicia, que después será muy necesario, dice, para el pueblo. Claro, es siempre anacrónico, porque eso ya hablamos nosotros, pero para decirnos que esto que ellos están viviendo ahora, en esta realidad, ellos de cierta forma lo han recibido de Dios, con la intervención o la colaboración de todos estos otros personajes que fueron entrando poco a poco también en la narración. Ellos habrán experimentado la guerra que destruye los pueblos y la justicia que organiza la vida. Habrán tenido otra muestra de la voluntad de Dios de proveer a sus necesidades materiales al darles agua donde no lo había. Y también habrán podido comprobar que pueden relacionarse fraternalmente con otros pueblos. Fraternalmente con otros pueblos. Comprobar eso, darnos a entender, enseñarnos. Después de 430 años de esclavitud, por primera vez se encuentran otro pueblo que se alegra por ellos y con quienes se puedan sentar juntos a comer. ¡Qué interesante! Entonces, es la enseñanza de la fraternidad, podemos decir, o es la enseñanza de la relación entre los pueblos. Como nosotros no podemos, o Israel por lo menos en este caso, porque ore Israel a otro, no, los famosos goy, los paganos, no. Aquí se demuestra entonces una fraternidad, ¿verdad? O sea, un trabajo que tienen que ir haciendo juntos. Por lo tanto, habrán tenido una muestra de la voluntad de Dios de proveer
a sus necesidades materiales, al darles agua donde no lo había. Y también habrían podido comprobar que pueden relacionarse fraternalmente, decíamos, con los otros pueblos. Después de 430 años de esclavitud, por primera vez encuentran otro pueblo que se alegra por ellos y con quien se puedan juntar a comer juntos. Es importante el elemento entonces del compartir, el elemento, ¿verdad?, de hacer camino como comunidad, donde ellos puedan entender la acción también del pueblo en vista a algo mucho mejor, ¿verdad? Pero para eso necesitan, como casi diríamos hoy en día con la palabra sinergia, lleva, yo puedo un banas y ve, mañana y ve, precisamente espera que tú te veas guata, lleva, porque las años mintes y cuay, cuando y cuase va a ver mi otro cuera, ya pensé que cojarse beta hoy a ver, yo puedo estar sobetas y cuay. Vamos a ver un poco este capítulo 17, del 1 al 7, que nos hablaba justamente de toda esta comunidad. Dice que partió hacia el desierto de Sin y avanzó por etapas, conforme a la orden del Señor. Es eso lo que nos está proponiendo aquí. Miremos, en primer lugar, insistir en el itinerario que está continuando. Cuando pues lleva, sino que hay un itinerario que continúa con ellos. Ahora están saliendo de Sin y llegan a Refidín. Esta ubicación de este lugar no es conocida. Es decir, arqueológicamente nadie encontró dónde queda este lugar. Cada autor tiende a ubicarla, ¿verdad?, de acuerdo con su propia opción respecto al lugar del Sinaí. Más o menos van ubicando y van colocando. Siendo la parada anterior a ese lugar, debe ser ubicada cerca de él, ¿verdad? Pero nada podemos decir con certeza, basándonos en la información que el texto y la toponimia de los lugares nos ofrecen. En este lugar encontramos a Moisés atemorizado por las quejas del pueblo, al punto de pensar que su propia vida corre peligro. Lo que no había podido hacer el faraón, hacer que ahora podrían hacerlo sus propios hermanos. Entonces Moisés clama a Yahvé y éste le responde sin dilación. El texto quiere ser la sensación de que Dios está al tanto de todo, como si estuviera esperando que esta situación se presentara. Nótese que no hay una queja de Dios esta vez, quizá porque la solicitud es legítima y porque en su plan Dios pretende mostrar una vez más su voluntad de preservar la vida del pueblo. Bueno, otro elemento es el bastón, porque Moisés lleva siempre su bastón. Fue el instrumento para abrir las aguas del mar. Ahora será utilizado una vez más este bastón. Moisés debe ir hasta la peña del Horeb. Allí, ante la presencia de los ancianos de Israel, brotará el agua que posibilitará la vida en el desierto. Llama la atención la austeridad de este relato. Se está obrando un milagro central para la supervivencia y, sin embargo, no parece merecer mayor atención del redactor. Por otro lado, se destaca que el lugar recibe no uno, sino dos hombres, ambos altamente significativos. Masá y Meribá quedarán como recuerdo del momento en que los israelitas pusieron a prueba a Dios y de su disputa con Él. Quizá debamos buscar el fin último de este milagro en establecer entre la reclamación del pueblo y la voluntad de Dios más que distancia, ¿verdad? Aquí hay una suerte de diálogo, ¿verdad?, entre ellos. Y bueno, vamos a seguir entonces más adelante, ¿verdad?, con este capítulo en nuestro curso de todos los días de Ñande Yarañé. Hoy les imparto la bendición y así quedamos con la presencia de Dios y de su Espíritu en nuestro corazón. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañé, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por